Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí entre buenos amigos. Yo, Susan Salazar, y mi compañero Andrés Obrador. Hola a todos, bienvenidos a su casa, bienvenidos a su espacio de confianza. Eso, entre buenos amigos. Aquí estamos con ustedes en este nuevo espacio para acompañarlos y por supuesto dialogar. Todavía no tenemos, Andrés, lamentablemente, ¿no es cierto?, esta forma de retroalimentarnos a lo mejor con personas que nos estén escuchando en este instante. Pero los invitamos, sí, a que por nuestra página, ¿no es cierto?, dejen las sugerencias o algunas temáticas que quieran, por supuesto, exponer. ¿Te parece, Andrés? Tenemos hartas redes, tenemos hartos medios de comunicación. Acá abajo está habilitada la sección comentarios, aquí en YouTube. Está aquí abajito. Así que pueden ahí comentar, pueden tirar sus dudas, pueden pedir temas que quieran tratar. Tenemos Telegram, tenemos el canal de Telegram, el grupo de Telegram también. Tenemos WhatsApp al 535-999-35, que quedan acá también los datos. Está nuestro Facebook, donde nuestra querida Susan, administradora y moderadora, nos cuida todo. Y tenemos nuestro Instagram, así que redes hay hartas. Así que no pueden decir, oh, es que no me pude comunicar. No, porque hay harto. Así que no hay pero. No hay ¿Vamos pero. al grano, amigo? ¿Vamos al grano entonces? Vamos al grano hoy día, con el tema de hoy día. El tema me gustó y queremos enlazar con ustedes, ¿ya? ¿Cuántas veces nos ha pasado, no es cierto?, que estamos con esta sensación desagradable provocada por algo que nos puede provocar esta, ¿no es cierto?, sensación de miedo. ¿Sí o no? Miedo. ¿Cómo podemos definir el miedo? Creemos nosotros. Bueno, justamente como dije, como esa sensación desagradable. Es la primera cosa que se nos viene al instante, ya sea por un peligro, por a lo mejor por una acción en grupo, o sencillamente donde esté peligrando a lo mejor nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Qué crees tú, Andrés? ¿Cómo lo podrías definir tú? Puede ser, sí. De hecho, no es que lo defina yo, no es algo que inventé yo, es algo que viene así como... Eso, que puede nosotros con Susan acá ponemos los temas, y lo que es interesante es que nos damos la lata así con las definiciones de la RAE, así como, miedo está definido por... No. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Conversamos sobre el tema, lo pescamos, lo analizamos y lo reflexionamos. Ya. Miedo básicamente tiene dos grandes pilares. El 1 y el 2, como dice la Paula. 1 y 2. Uno, el miedo racional, que son todos los miedos los que yo tengo que tienen que ver con una lógica, ¿cierto? Un estímulo, un miedo. O sea, por ejemplo, sale un perro ladrando, puede ser relativamente racional que yo tenga miedo, porque puede ser que me vaya a morder, porque antes he tenido experiencias malas con perros. Por ejemplo, no sé, pues si yo veo que viene un meteorito y viene derecho para acá, bueno, voy a tener miedo. Y lo otro es el miedo irracional. A lo desconocido. Son esos dos miedos. No tanto lo desconocido, sino que son miedos que yo no logro racionalizar y ponerle un sentido lógico. Tienen más y el miedo irracional es más subjetivo. Cosas que a mí me dan miedo, a ti no te van a dar miedo. Correcto. Eso es súper un buen parámetro para poder definir. O sea, por ejemplo, un miedo racional sería algo que a los dos no te miedo, algo que sea más lógico, una consecuencia un poco más obvia de todo esto. Y el miedo irracional es un poco más subjetivo, es más relativo, etc. Ahora, dentro de los miedos racionales también está la categorización personal. Por ejemplo, con todo esto que está pasando el COVID, obviamente hay un miedo racional al contagio, pero ojo con la sobre emocionalidad de ese miedo, sobre la sobredimensión que podamos tener exactamente frente a lo que estamos hoy día
aconteciendo en nuestra vida. Exactamente, porque podemos tener ese miedo lógico que es del autocuidado, lo que hablábamos en el capítulo pasado, todas esas cosas, bien, perfecto. Pero si pasamos esa fina barrera, ya pasamos a un miedo un poco irracional, y el problema es que al ser irracional empezamos a tomar malas decisiones. Estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Mala cosa. Por supuesto, porque hoy en día, por ejemplo, hablando de la contingencia, por supuesto, tenemos hoy día escuchaba yo en televisión, dando un ejemplo también, que justamente se estaba generando mucho miedo con respecto a la intencionalidad que a veces le dan los medios con respecto a una noticia específica, como por ejemplo que había un cadáver que estaba entre los pasillos de un hospital X, ¿ya? Eso es lo que quiero generalizar. Yeah. Entonces al final empieza todos tenemos conocimiento de que tenemos el miedo de que a lo mejor nos pueda invadir este virus, ¿sí o no? Sí, claro. Tenemos miedo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para vencer ese miedo? Nos protegemos con todas las medidas y normativas que deberíamos todos, obviamente, obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hablemos de personas que estamos efectivamente conscientes de la problemática, ¿ya? No hablemos de los que están totalmente fuera de onda o fuera de órbita, que da tanta rabia. Claro. Entonces, el miedo lo tenemos latente, pero cuando empezamos a incrementar, como tú bien manifiestas, este miedo, ¿no es cierto?, frente a un acontecimiento, chuta, si a mí me pasa algo, significa que yo no voy a tener acceso a una atención mejorada, voy a quedar entre el impasse de ir o no ir, ¿no es cierto? Y el miedo a sencillamente decir, como miércoles, me voy a tener que morir de este virus. Sí. ¿Sí? Es que ahí hay un tema re interesante y sería bueno rayar la cancha al principio y decir cómo funciona el miedo para que podamos entenderlo bien después ahora que sigamos analizando. Tú dijiste súper bien al principio, el miedo es una emoción. Así es. ¿Ya? El miedo es una emoción, es un sentimiento. Y nosotros, acuérdense que básicamente nuestro cerebro tiene dos partes, pero principalmente tiene dos grandes partes. La emocionalidad, que está en el cerebro límbico, y la lógica, que está en la neocorteza, casi toda la neocorteza prefrontal, pero ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos conscientes de algo y dominamos nuestro ser, digamos, conscientemente, nuestra neocorteza tiene full función en nuestra capacidad de toma de decisiones. ¿Ok? No hay problema. El problema es que el miedo, una de las reacciones químicas de nuestro cuerpo cuando cuando tenemos algún estímulo que nos hace tener miedo, nos hace subir la adrenalina y el cortisol. Ahora, ¿qué pasa con esto? Estas hormonas aíslan la neocorteza. Al aislar la neocorteza, nuestro pensamiento lógico queda bloqueado. Entonces queda nuestro cerebro límbico solo, ¿ya? Y recordemos que nuestro cerebro límbico, si bien sabe hablar, no sabe comunicarse. Y como es pura emoción, se vuelve loco. Y literalmente empieza a girar en círculo y a gritar así, ¡ah, me voy a morir, ¡ah! Ok. No tengo solución, me duele la cabeza, voy a fracasar, ¿qué pasa conmigo? Claro. Entonces, y ahí se desencadena el miedo. Mientras no tengamos control sobre nosotros, y ojo, no el control obsesivo del control, sino que control sobre nuestro pensamiento, nuestra biología, esa disciplina y el estoicismo necesario para no entrar en ese pánico y aislar a nuestra neocorteza, mientras tengamos esa razón, vamos a poder controlar el miedo. Ahora, el miedo es bueno. Recordemos que el miedo, como decías tú, es la primera reacción instintiva a algún estímulo normalmente negativo, ¿cierto? ¿Y cuál es la primera reacción a algo al que tenemos miedo? Arrancar. Exacto. Nuestro instinto de supervivencia. Ahora, como humano, como especie, nuestra naturaleza como seres humanos, aparte de arrancar, tenemos otra reacción que es muy mala de miedo, y que es atacar.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces ante lo desconocido, tal cual como decías tú, nosotros atacamos. Y lo desconocido no necesariamente es malo, muy por el contrario. Pero insertémonos en la contingencia, ¿ya? Estamos hablando de ese miedo, ¿ya? Claro, pero es que piensa que el virus nadie sabe cómo está funcionando, entonces es bastante desconocido. Tenemos muchas tesis que hoy en día están aportando, hoy en día en la medicina, con respecto a cuáles son, digamos, los efectos que produce este virus, y porque hoy en día hay decesos, ¿no es cierto?, fatales, ¿ya? Y por diferentes causas, no solamente es por una, sino que hoy en día se está evidenciando. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, el miedo, como tú bien dices, es un miedo lógico, pero el miedo, yo puedo disminuir mi sensación de miedo, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Cómo la puedo disminuir? Protegiéndome, básicamente, no exponiéndome, ¿ya? Estoy hablando yo como una persona solitaria, estoy hablando específicamente, Andresito, del virus. Entonces, si yo efectivamente al principio tenía un miedo que no podía controlar, yo veo que sí podría, ¿no es cierto?, de un modo u otro, ¿cómo? Teniendo alguna normativa para protegerme frente al miedo que me provoque el contagiarme. A eso me refiero. Es importante esto, destacar. Por ejemplo, cuando una persona dice que no sube a un edificio o no va a un barranco y dice, no, lo que pasa es que yo tengo miedo a las alturas. No es que tengas miedo a las alturas. El miedo que tienes es el golpe en el fondo. Lo que pasa ahora no es que la gente le tenga miedo al virus o a cualquier enfermedad. Le tiene miedo a... El miedo a morirse. Exactamente. Tienen miedo a morirse, po. Entonces, porque además los medios, tal como dijiste tú, son sumamente responsables en andar esparciendo el miedo, porque han logrado meterse en la cabeza a la gente y decirle, si tú tienes el COVID-19, es su sentencia de muerte. Y no es así. No es así. Todos los organismos nos enfrentamos de diferentes formas a este virus, ¿ya? Por eso hoy en día pienso que también los medios pasan a ser también un poco dañinos a crear este miedo infundado a veces, ¿ya? Fíjate tú, yo comparando noticias, yo normalmente, queridos amigos, suelo informarme mucho de lo que está aconteciendo a través de Fran 24, ¿ya? Que es un canal de noticias, ¿ya?, de Francia, y bueno, y da noticias de todo el mundo. Y sabes tú que me da gusto, porque los noticieros no duran más de 20 minutos, en la cual te dan, ¿no es cierto?, qué es lo que está aconteciendo, pero no le están dando, ¿no es cierto?, esta platea a los periodistas para que estén pensando u opinando o sacando conclusiones al que están entrevistando. Entonces ellos mismos van creando, ¿no es cierto?, este campo extraño, es como un campo magnético yo creo, o sea, al final, como tantas veces lo hemos hablado, Andrés, la gente todo cree que todo lo sabe. Sí. Y al final el entrevistado pasa a ser como un personaje que no sé qué está haciendo ahí, no sé qué opinión está entregando, cuando el entrevistador, atención, sí, está colapsando, está empujando, está induciendo a conjeturas a las cuales a veces no todos queremos llegar. Es tan sencillo como eso. Sí, el famoso encontrón. Estamos como, hoy feo decirlo, no quiero decir que cuando uno, Andrés, está siempre metido en lo mismo, está ahí, se me fue la onda, pero ya me voy a acordar. Ya te voy a acordar. Sí. Entonces, el vicio, ese vicio que tienen infundado. Pero claro, pero piensa que... Por un protagonismo, oye, que no tiene sentido. Sí, claro. Pero piensa que... Sí, disculpa. Dime, termina tu idea, termina. No, por favor. Piensa que los medios en general, en todo el mundo, son dos temas los que más venden, porque los medios funcionan a través de lucas y los medios funcionan a través de rating, o sea, ¿quién vende más? ¿Quién ve más tal o tal canal o tal radio? Y son dos los elementos que más venden: sexo y drama.
A la gente no le gustan las historias felices, le gusta el drama, le gusta el morbo, le gusta las cosas negativas. Entonces, no me cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque lo bueno, no, qué positivo, no, qué hippie, no, que aquí, que allá. Y ven tontera. Entonces, al final, nosotros decimos, no, es que los medios alegamos. Oye, pero si ustedes alimentan la fuente del medio, ustedes consumen todo lo que los medios quieren que consuman. Entonces, si tú estás pidiendo drama, te van a vender drama. Obvio, eres parte del problema. Entonces, sí, ahora estamos hace varios años ya que estamos tan aburridos de la calidad de los contenidos de los medios, que ya el sistema está empezando a colapsar. Entonces ya nadie le cree y la cuestión se ha achacrado, y es súper fácil de ver cómo los periodistas inventan palabras, porque inventan, o sea, hay típico, atención, colección de palabras inventadas por los periodistas, y bueno, también creen que se las saben todas y venden la idea de que se las saben todas. El problema es que la gente, el usuario, el que está detrás de la pantalla o detrás de la radio, tiene tan metido en la cabeza que si sale en la tele es verdad, que le cree. Y esta es parte grave del problema. ¿Por qué? Porque si dijimos que el drama vende, gran parte del drama es sembrar miedo. Exactamente. ¿Pero por qué? Tú podrías decir, ¿pero por qué? Porque los que pagan los programas son los que te venden los productos para solucionar ese miedo. ¿Tienes miedo? No importa, tómate tal pastilla. ¿Tienes miedo? No importa, compra las alarmas para tu casa. ¿Tienes miedo? No importa, compra esto otro, compra. Y así funciona. Es así de simple. Protégete con este nuevo sistema que te estamos agregando. Vamos. Claro, es así de simple. Oferta y demanda. Es así. Ellos te están creando una necesidad que no tienes. Se ha dicho decenas de años. Entonces, el problema es que nos vemos enfrentados a lo que está pasando ahora. Una población que está aterrada, por un lado, y por otro lado, otro porcentaje no menor de la población que está haciendo caso omiso a lo que se está diciendo, porque no les creen. No les creen, por ejemplo, a la gente de gobierno. ¿Por qué? Porque dijeron que el gobierno aquí, que el gobierno allá, y al final no les creen y salen de vacaciones. Oye, mi señora me contaba 3 horas el taco de 3 horas para salir de Santiago antes de la cuarentena. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, tú podrías decir, no, es que es una decisión de acá, pero finalmente igual es miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quedarte encerrado en Santiago? Claro, así es. Sí. Así que por eso yo insisto, ¿verdad? Ahora lo que a mí me preocupa, Andrés, es lo que tú dijiste recién. Tú dijiste que hay personas que les gusta, ¿no es cierto?, la tragedia, que hayan, ojo, ya, que hayan cosas mejor más graves, que queden situaciones más complejas, ya. Pero yo digo, ¿qué pasa con aquellas personas, verdad, que se quedan solamente con esa información, que dotan, ¿no es cierto? Me refiero aquí en nuestro país, a eso me refiero básicamente. Eso me preocupa. Porque nosotros bien manejamos algunas cosas, es bien fácil, tú cambias el canal como lo hago yo. Yo no veo noticias nacionales, a no ser que sea el paréntesis que dan con respecto a cuántas han sido las personas que vamos siendo contagiadas, cuántos decesos hay, que de un modo u otro eso no deja de ser importante para tener antecedentes de qué es lo que está aconteciendo, entre comillas también, ojo. Y bueno, yo tengo la voluntad de que yo me cambie de canal, ojo. Yo no quiero impregnarme de más drama, más problemática.
Porque al final todos están, yo veo también en televisión a veces Twitch, y las personas, los políticos, están dando soluciones. Punto. Sí, mira. Y a veces las soluciones, digo yo, porque están enmarcados hoy en día en una contingencia seria de una problemática que afecta a nuestra salud. Sí. Nuestra salud. Atención. Entonces, como bien dije en el programa anterior, aquí estamos viendo realmente la verdadera esencia del ser humano. Como él demuestra, ¿no es cierto?, qué tan bueno, qué tan malo podemos ser frente al acontecimiento que hoy en día a todos nos llega. Bajo al medio. De hecho, yo creo que ahora se puede decir con toda propiedad que esto es literalmente todos somos parte de. Todos. Literalmente todo el mundo, es fascinante esto. Claro, desde un punto de vista socioantropológico y de comportamiento social, qué sé yo, es realmente fascinante. Incluso si lo escalamos un poquito más a nivel filosófico, es realmente impresionante ver cómo empieza a degradarse y decaer el sistema social, los sistemas de pensamiento. Y aquí tú puedes filtrar fácilmente a las personas que, rudamente podría decirse, a las personas que valen la pena y quienes no. Exacto. Si estuviéramos, no sé, 300 años atrás, esta cuestión sería un proceso de selección natural. Es así de sencillo. Porque los que no son capaces de tener la disciplina, de seguir las reglas básicas de supervivencia, van a quedar en el camino. O sea, los que no acatan las normas, las sugerencias, primero las sugerencias y después las normas, van a quedar en el camino. Y acuérdate, nosotros lo hemos dicho varias veces en varios capítulos, si tomaste esa decisión, nadie te obligó, la decisión es tuya. Hazte responsable, no andes llorando después, no te andes quejando. Justamente. Hazte responsable. Por eso hoy en día, como explicamos en tantos tips que nosotros manejamos, hazte responsable, quédate en casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos justamente en el minuto preciso en el cual podemos contactarnos de cualquier modo. Atención, venzamos el miedo, ¿ya? ¿De qué forma? Protegiéndonos, siendo responsables, aplicando el autocuidado. Ese es mi fundamento mayor. Mira, el miedo no es malo. De No, hecho, por supuesto. las personas que dicen no, yo no tengo miedo, a mí no me da miedo, esas personas son peligrosas. Por supuesto. Porque son... se me fue ¿De la onda? ¿Cómo se llama? Son temerarios. Entonces son disruptivos y tienden a hacer las cosas sin pensar. Y cuando hacen las cosas sin pensar, ahí es cuando meten las patitas bien a fondo. Y no solo para ellos, sino que para los demás también. Así es. Es bueno tener miedo. Es malo dejarse llevar por el miedo. Bien dicho. Estoy muy de acuerdo contigo. Perfecto. El miedo te hace reaccionar. Primero, te hace reaccionar. El miedo te hace, en base a esa reacción, buscar soluciones. Exacto. Y el miedo te hace a enseñar a otras personas oye, yo pasé por esto, que no te pase lo mismo a ti. Exacto. Con una experiencia. Exactamente. Entonces, hay muchos libros. Tú sabes bien, pues yo veo harto el tema de liderazgo, es como mi especialidad. Hay muchos libros donde dicen, no, un líder no debe tener miedo. No, no. El mejor líder es el que tiene miedo y tiene el coraje necesario para salir de esa zona de miedo y salir adelante. Que lo está embargando. Muy de acuerdo. Así es. Entonces, tú tienes que buscar soluciones. ¿Cuál es el mejor? Mira, el mejor tip para no tener para superar el miedo, primero es lo que dices tú siempre, ejercicio de respiración. Respira profundo. A ver, Susan, dale tú. Cuenta hasta 10. Primero que nada, contar hasta 10. Una forma. No olvidemos tomar aire, ¿no es cierto?, por la nariz.
y exhalar levemente con la boquita semiabierta, ¿ya? Es un tips muy práctico y que a ustedes les puede permitir perfectamente realizarlo y hacerlo en un espacio de 5 veces, nada más, solamente 5 veces. A veces inclusive cuando estamos pasando por un mal rato, siempre es conveniente embriagar nuestro pulmón con aire. ¿Ya? Pensemos que el oxígeno es fantástico, ¿ya? Porque nos permite sin duda que nuestra sangre circule mejor. Y si estamos embargados en una situación, ¿verdad?, que nos esté colocando a prueba, y a lo mejor porque sentimos miedo, qué mejor que saber respirar, tomar aire por la nariz y, por supuesto, exhalar por la boca semiabierta. Solamente 5 veces. Sí. Un buen tip. Súper buen tip. Hay hartos videos en YouTube de relajación. Vean Sí. eso. Úsenlo. Porque es importante relajarse. Porque es importante no responder al tiro después de un enojo, de una discusión. Porque el principio es el mismo. O sea, no podemos dejar a nuestro cerebro límbico operando solo. No podemos. Bien. No podemos dejarlo operando solo. Necesitamos la lógica. Por eso nosotros con la Susan, bueno, yo hace tiempo me definí como un guardián del balance. Por eso tiene que haber un balance, bueno, perfecto, o más o menos bueno, entre intentarlo. ¿Entre qué? Un balance entre qué? Entre lo que sentimos y lo que pensamos lógicamente. No es lo mismo. Ahí están las dos, cerebro límbico y neocorteza. Entre lo que sentimos y lo que pensamos en la lógica. ¿Ok? Y sí, ok, háganle caso a su intuición y todo, pero no se dejen llevar por el miedo. ¿Cómo se llama? El ejercicio de relajación que estábamos haciendo recién. Hay que parar a pensar fríamente cómo solucionar eso. Y ahí van a ver, es más, la Susan dijo un tema súper importante. Uno de los principales causales de miedo es lo desconocido. Y es normal. Y está bien. Pero para eso también tenemos la oportunidad de reaccionar ante eso desconocido. Ahora, como especie, a lo largo de la historia, la hemos pero embarrado cientos de veces cuando reaccionamos ante lo desconocido y lo destruimos. Exacto. Ojo. Hay que parar a pensar. ¿Cómo viene esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿O quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál va a ser los efectos? ¿Qué sé yo? Y ahí vemos qué hacemos. Disciplina. Eso es disciplina. Eso es hábito. Y también conocer las herramientas que podemos tener para justamente sobrepasar ese instante. Sí, ojo que aquí hay algo re interesante. Fíjate que me han preguntado harto, oye, pero ¿cómo puedo ser más valiente? Porque me han dicho, oye, que tal persona es súper valiente, no le tiene miedo a nada. Y yo he hablado con algunas personas que son, o dicen ser, muy valientes y que en el fondo son unos gallinitas. Lo que pasa es que venden la idea de ser valiente porque todos tenemos una fachada y todos tienen un tema de ego y no les gusta quedar mal. El tema es que estas gallinitas a veces, ¿qué es lo que pasa? Parece que no tienen miedo, pero por dentro están helados. ¿Y qué es lo que hacen? Normalmente tú los ves y se quedan callados o retroceden, se hacen un poquito al lado de los problemas. Pero una persona que puede dominar el miedo puede tomar buenas decisiones. Entonces los demás, cuando te ven que tomas buenas decisiones en un estado de alterado que no es normal, como lo que está pasando, te van a preguntar, oye, pero ¿y por qué hiciste esto? Oye, ¿nos podías ayudar a esto? ¿Qué sé yo? Disciplina. Y esto no nace de un día para otro, se practica, es un hábito y un muy buen hábito. Recordemos también que se me había olvidado el pensamiento que me viene, el miedo también ocasiona muchos estados ansiosos en nuestro organismo. Y recordemos siempre que siempre hay latencia de algunas debilidades
que tenemos en algunos órganos que a lo mejor tenemos afectados. Es súper buen tema. Y eso acarrea, obviamente, que se nos debilite también, que la semana pasada lo conversamos. Atención, estos estados ansiosos, seguramente por este miedo, nos van ocasionando trastornos en un sistema tan importante del cuerpo humano como es el sistema inmunológico, ¿ya? Así que atención con eso, ¿ya? Sí. Por eso siempre es bueno reconocer en nosotros mismos, ¿verdad?, cuáles son nuestras debilidades orgánicas, para que también no nos pasen la cuenta. Atención, porque el organismo a veces es tan sabio que potencialmente el cerebro hace que acontezca todo ese estrés, esa ansiedad acumulada, ¿verdad?, ocasione trastornos, no más simples, los trastornos musculares, que a veces desencadenan, ¿verdad?, algunas problemáticas de que uno se siente incómodo, no puede adoptar una postura adecuada, ¿ya? Entonces, sí. El cuello, ay, o de repente pasas un mal rato, ¿ya? El estrés, la tensión, y empieza, ¿dónde se proyecta ese estrés? Orgánicamente se proyecta, atención, en nuestras debilidades que tenemos, ¿ya? Así que a cuidar, justamente a ser responsables de nosotros mismos, ¿ya? Si yo veo que efectivamente tengo tendencia a acumular tensiones, hagamos las cosas más simples de lo que parecen, ¿ya? Buen punto. Sí, eso. Conocerse. Es importante conocerme bien yo mismo, porque voy a saber a qué le tengo más miedo y a qué otras cosas no le tengo tanto miedo. Y ahí viene lo que dice la Susan, que es súper importante. O sea, si bien el miedo se dispara mucho ante lo desconocido, no es lo desconocido lo que nosotros tenemos tanto miedo, sino que es ese cambio. ¿Pero por qué es ese cambio? Por la incertidumbre. La incertidumbre es una de las peores sensaciones que puede tener el ser humano, porque no sabemos qué va a pasar, no hay algo asegurado. Y eso está relacionado con nuestro mal hábito y nuestra manía de obsesión de control, que creemos que tenemos control sobre las cosas, sobre algo, sobre nuestra empresa, sobre la gente que trabaja con nosotros. No, el control es una ilusión. No hay control. Tú puedes tener cooperación, trabajo en equipo, etcétera, pero no control. Exacto. Puedes evaluar, etcétera, etcétera. Ahora, lo que decías tú de cada uno. Perdona. No, dime. Hazte amigo de tus miedos. Atención, para que los reconozcas bien. Eso quería decirte, Andrés. Es súper bueno eso, o sea, es como el tema de los demonios, tus fantasmas. Acuérdate que, como estábamos hablando, que esto es de yo, tiene que ver con mi autoestima. Exacto. ¿Cierto? Muy bien, eso. Entonces, no se trata de que luches con tus demonios. Aprende a vivir. Afróntalos. Exactamente, afróntalos. Aprende a vivir sobre ellos. Exacto. Pero para darle una oportunidad de crecimiento personal. Exactamente, una mejora continua. Y hoy día superaste un miedo, mañana vas a tener otro. Y siempre va a haber otro. Y otro. Y la idea es que vayas aprendiendo a cómo superarlo. A cómo aprender de eso. Acordemos que todo esto son procesos de aprendizaje. Y al hacer eso te vas a ir dando cuenta que tú tienes mayores o menores habilidades para unos u otros miedos. Y ahí viene el tema de confianza. De que tú lo dijiste. Muy importante. Porque cuántas personas, mira un ejemplo al tiro, perdona Andresito. Dale. Que de repente quieren algo muy práctico, me estoy recordando de ejemplo, perdona que te haya interrumpido, amigo mío. Dale. Cuando quieren ir a un gimnasio para perder peso, empiezan con este miedo, y lograré bajar el peso que yo quiero. Me da miedo que el resto de la gente me esté observando lo gorda o que puedo estar. A eso es lo que, no sé si a eso te refieres, ¿cierto? Claro, de la confianza ahí tiene que ver con el autoestima. Autoestima. Con el autoestima. Y ojo con eso, es súper importante lo que dijiste. O sea,
tú estás recalcando de la percepción que tienen los demás de mí. Exacto. Entonces tú te estás evaluando según lo que los demás dicen o piensan de ti. Podrías decir en algún minuto lo que los demás dicen de ti, pero tú no tienes cómo saber qué los demás piensan de ti. Exacto. Y segundo, tú no puedes ponerte nota por lo que los demás dicen de ti. Tú tienes que estar contento contigo por lo que tú haces, por tus logros, por lo que tú quieres en la vida. ¿Qué importa lo que digan los demás? La meta que tú deseas alcanzar. Eso. Exacto, tus sueños son tus sueños, no lo de los demás, son tus sueños, es tu vida. En el camino vas a encontrar personas que comparten ese sueño. Trabajen juntos, pues ahí la unión hace la fuerza. El tema de la confianza con el miedo es súper importante, porque cuando tú te rodeas de personas con las que finalmente puedes confiar, tu miedo empieza a bajar. ¿Por qué? Porque tú sabes que detrás tuyo hay alguien que te está dando apoyo. Sabes que si necesitas algo va a haber alguien que te va a apoyar, que te va a estar ahí para soportarte, y al revés también. Entonces el miedo... ¿Cómo? Porque el único fracaso real es no haber hecho nada, en primer lugar tú mismo. Así de sencillo. Exactamente. Sí, ¿verdad que sí? Perdón. Exactamente. De que me vaya la palabra. Entonces, si no tiene sentido. Imagínate si nunca hiciéramos nada por miedo a que nos fuera mal. No progresamos en nada. De hecho, eso es uno de los temas graves que tiene este país. O sea, la gente dice, no, si nosotros hemos avanzado mucho, somos un país civilizado. No confundan avanzar con progresar, que no es lo mismo. Ya, a nivel personal es exactamente igual. Si tú te evalúas a ti hace 10 años atrás y dices, no, si yo he avanzado harto, y haces una escala con bien valórica y con indicadores como bien determinados, y evalúas, tú puedes ver, oye, pucha, hice harto, pero ¿qué tanto logré? ¿Logré harto? Ya, eso es más o menos proporcional. ¿Hice harto? ¿Progresé? Esa evaluación es buena. Sí, por eso aprende a vencer el miedo, que obviamente te está provocando algunos trastornos, ¿ya? Claro, y el miedo te pone... Te lleva a otra esfera equivocada, obvio. El miedo siempre da... Exacto, en un confort personal, porque te incomoda. Yo cuántas veces en forma personal, yo antes le tenía pánico, miedo en realidad, subirme a aviones. Pero si yo no superaba el miedo a subirme, no iba a conocer a lo mejor los países que yo deseaba tanto o anhelaba. ¿Te daba miedo el avión? Sí, pero más que miedo al avión, le tenía miedo al personaje que conducía el avión, al piloto, porque uno depende de otro. Atención, ¿ya? ¡Wow! Entonces, el control, volvemos. El control es una ilusión. Aprender el control uno, ¿ves? Y no depende de uno. Pero mira, Susan, qué lindo ejemplo el que pusiste. Te subiste al avión. Te subieron porque hiciste el loco. No quiero volar, no. Señorita, súbase al avión. No, es que el piloto yo no lo conozco, no sé cómo vuela. ¿Sabe qué, señorita? Tome, ahí está el control, vuele usted. Lo más seguro es que se matan todos, los matáis a todos. Claro, por supuesto que sí. Entonces, tu miedo es irracional, po. Pastelero sus pasteles. El piloto tiene las habilidades y tiene las competencias necesarias para hacer su pega. Muy de acuerdo, así empecé. Tú tenías miedo a un control que no era tuyo. Exacto. Mira, por eso te lo estoy comentando. Qué bonito. Ahí tenía un buen... Ahí hay un ejemplo, ¿viste? Experiencia personal. Ojo. Ahí está, po. Así que... Hasta que aprendí a tener confianza. Lo mismo que estás diciendo tú. Si yo sé hacer bien mi pega, ¿por qué los otros no saben hacer bien su pega también? ¿Cachai o no? Exactamente. Exactamente. Sí, no creamos que nos las sabemos todas. ¿Ya? Eso no se puede, no, es difícil.
Acordémonos que si bien hace 20 años atrás, 30 años atrás, sí, 30 años atrás, casi todos los consultores en relación a ciencias humanas, a ciencias sociales y humanistas te decían, no, tú tienes que fortalecer tus fortalezas, o sea, fortalecer tus debilidades. Debilidades, eso. Y tus fortalezas dejarlas bien. Ahora es al revés. Tú tienes que fortalecer aún más tus fortalezas y tus debilidades, dejárselas a alguien para quien sea su fortaleza. Exactamente. Bien dicho, amigo. Y ahí vas a aprender. Volvemos al tema del avión. O sea, deja que el piloto siga fortaleciendo su fortaleza. Sabe hacer lo que sabe hacer. Es tu debilidad. Deja en la fortaleza el piloto, así que deja que haga su pega. Ahora, si el piloto sale de la cabina porque una señora está con un calambre y le duele algo, y el piloto dice, no, yo soy el piloto, yo lo soluciono, y tú le dices, oye, pero yo soy kinesiólogo. Ahí tú tienes tu fortaleza. Es lo del alfa. A mí siempre me preguntan, Andrés, ¿cuál es la diferencia entre alfa y líder? Bueno, hay harta diferencia, no vamos a hablar de eso ahora. Pero el alfa es relativo al entorno. Tú no eres alfa siempre. Si estás arriba del avión, en el momento de volar, el piloto es el alfa. Si estás arriba del avión y un pasajero tiene un problema kinesiológico o algo así, a pesar de que estás en el avión con el alfa que lleva el mando al avión, si el paciente, si esa persona necesita la ayuda médica, kinesiológica, ahí tú eres la alfa, no el piloto. Buen ejemplo, Palmer. Bien, muy bien. Bueno, me gustó. Así que eso mismo. El tiempo pasó volando. ¿Quieres cerrar con algo? A vencer el miedo. Eso. Oye, es súper buen tema, así que preguntas, dudas, anoten aquí abajo en las consultas, en las opiniones, y vamos a contestar por acá, y podemos hacer otros canales también, o podemos seguir elaborando estos temas. Es súper interesante. Y recuerden, vencer el miedo de que podemos contagiarnos solamente con la protección adecuada que cada uno debiéramos tener. Exacto. Cuando usted esté en casa, por favor, ya quédese en la casa. Solamente salga en caso de emergencia en este tiempo que estamos todos viviendo. Sí. Si va a salir, use por favor su mascarilla. Atención. Y también, si puede, un protector también para su cabellera. Atención. Y por supuesto, llegando a su casa, tome todas las medidas de sanitización para que, por supuesto, usted pueda proteger a la persona con la que usted está conviviendo en su hogar. Eso es importante. ¿Te parece, Andrés? ¿Listo? Maravilloso. Te pasaste, Susan. Muchas gracias. Amigos, que estén muy bien. Nos vemos. Compartir contigo. Gracias por compartir con nosotros, Susan. Te pasaste. De ustedes. Ya, un saludo grande a todos. Saludos. Cuídense mucho y a cuidarse. Eco.